Curso Uso y Manejo Modelo 1000A de Janome. Accesorios incorporados. Manual de instrucciones, acelerador, carretes 2 unidades, descosedor, pie para ojal en 4 pasos, fieltro, set de agujas, tapa cubredientes. Conociendo tu máquina. Toma cable de corriente, botón de encendido, volante el cual siempre debe girar hacia ti, tope de devanador, devanador de carrete, tensor del devanador de carrete, porta hilo, guía hilo, regulador de tensión del hilo, guía de enhebrado, palanca tira hilos que se asoma al girar el volante, tornillo de sujeción de la aguja, aguja, prensatelas, guía hilo aguja, tornillo base del prensatelas, dientes de arrastre, plancha aguja con guías para costura en centímetros y pulgadas. Brazo libre. Acá adentro podrás encontrar los accesorios incorporados de tu máquina. Al retirarlo te quedará el brazo libre para realizar costuras tubulares. Palanca de remate, selector de puntadas, mapa de puntadas para realizar el ojal. Llenado del carrete. Primer paso. Debemos desactivar el movimiento de la aguja moviendo el volante hacia afuera. Colocamos el hilo en el portahilos. Tomamos un extremo del hilo y lo pasamos por el tensor del devanador. Asegúrate que pase por el tensor. Tomamos el extremo del hilo y un carrete y pasamos el hilo de adentro hacia afuera por uno de sus orificios. Luego introducimos el carrete en el devanador, movemos hacia la derecha, presionamos el pedal y dejamos que dé un par de vueltas. Una vez que dé un par de vueltas, cortaremos el exceso de hilo. Presionamos el pedal y seguimos llenando el carrete. Una vez que el carrete esté completamente lleno, dejará de girar. Movemos a la izquierda, retiramos el carrete y cortamos el hilo. Una vez terminado el proceso de llenado del carrete, regresa el volante a su posición original. Y de esta forma el movimiento de la aguja se volverá a activar. Enhebrado. Antes de comenzar el proceso de enhebrado, verifica que el prensatela siempre esté arriba. Colocaremos el carrete en la bobina y para esto retiraremos el brazo libre. Abrimos la tapa cubre bobina. Retiramos la bobina que está en su interior moviendo esta palanca. Y acá adentro encontrarás otro carrete que viene dentro de los accesorios de tu máquina. Lo retiramos y colocaremos el carrete cargado con hilo. Para colocar de forma correcta el carrete en la bobina, la posición del hilo debe ser de esta forma. Tomamos la bobina e insertamos el carrete adentro. Tomamos el hilo y lo pasamos por este guía. Luego seguimos este recorrido
y el hilo debe correr suavemente. Tomamos la bobina del seguro y lo insertamos. Esta parte debe coincidir con este punto. Soltamos y ya está inserta la bobina. Debe quedar aproximadamente unos 10 centímetros de exceso de hilo. Y cerramos la tapa. Colocamos el brazo y seguimos con el enhebrado de la máquina. Colocamos el hilo en el portahilo y debe correr de esta forma. Tomamos el extremo del hilo y lo pasamos por el primer guía hilos. Bajamos. Subimos. Pasamos por el tira hilo de derecha a izquierda para luego bajar. Pasamos el hilo por el guía hilo de la aguja y enhebramos el hilo en el orificio de la aguja. Tomo el extremo del hilo y enhebro. Dejo el hilo abajo del prensatelas. Para sacar el hilo de la bobina hacia arriba voy a tomar el hilo de esta forma. Voy a girar el volante y el hilo de la bobina saldrá. Tomo los dos hilos y los paso por abajo del prensatela. Puntadas incorporadas, puntadas rectas, largo de 1, de 2 y de 3. Selector en 1, colocamos la tela, bajamos el prensatelas, presionamos el pedal y comenzamos a coser. Daremos un par de puntadas y remataremos. Presionamos el botón de retroceso y la máquina dará un par de puntadas hacia atrás. Apretamos el pedal y la máquina retrocede. Soltamos. Seguimos cosiendo con costura recta. Para finalizar la costura volvemos a presionar la palanca de remate. Y damos un par de puntadas hacia atrás, soltamos, damos un par de puntadas hacia adelante, levantamos el prensatelas, subimos la aguja girando el volante siempre hacia adelante y retiramos la tela hacia atrás. En la parte posterior de tu máquina, en la barra del soporte del prensatela, encontrarás un cortador de hilo. Tomamos el hilo y lo cortamos. Segundo largo de puntada, selector en 2. Bajamos el prensatelas, presionamos el pedal, presionamos la palanca de retroceso y seguimos cosiendo. Solo debes guiar la tela y no tirar la tela hacia atrás, ya que este trabajo lo realizan los dientes de arrastre. Presionamos la palanca de remate para finalizar la costura. Levantamos el prensatela, tiramos hacia atrás y cortamos el hilo. Tercer largo de puntada. Selector en 3. Bajamos el prensatelas, presionamos el pedal, la palanca de retroceso y cosemos. Finalizamos la costura rematando. Subo la aguja, levanto el prensatelas, muevo hacia atrás y corto el hilo. Y así es como quedan los diferentes largos. Largo 1, 2 y 3. Puntada de zigzag básico.
Tenemos 3 configuraciones: 4, 5 y 6. Selector en 4, colocamos la tela, bajamos el prensatela y presionamos el pedal. Acá no es necesario rematar, dejamos la aguja arriba, levantamos el prensatelas y retiramos hacia atrás. Cambiar a largo número 5, colocamos la tela, bajamos el prensatelas y presionamos el pedal. Subimos la aguja, levantamos el prensatelas y retiramos hacia atrás. Selector en 6. Y así es como quedan los 3 diferentes anchos de puntada de zigzag. Puntada de lencería. Selector en 7. Colocamos la tela, bajamos el prensatelas y presionamos el pedal. Una vez que terminas la costura, subimos la aguja, levantamos el prensatelas y cortamos el hilo. Esta puntada se utiliza para acabar los bordes de las telas sintéticas y las telas que tienden a encoger. También la puedes utilizar para coser un elástico a una tela. Dobladillo con puntada invisible. Para realizar esta puntada podemos utilizar el selector en 8 o en 9. En esta ocasión lo utilizaremos en 9. Para realizar el dobladillo invisible en una tela debemos hacer el siguiente doblez. Tomamos la tela y le realizamos un pliegue hacia arriba. Acomodamos y colocamos alfileres. Ahora llevamos a la máquina de coser. Para realizar esta puntada de forma adecuada, siempre la caída de la aguja debe quedar en el borde o doblez de la tela. Acá vamos a dar las primeras puntadas solo girando el volante con la mano. Ahí podemos ver que la puntada va a quedar muy adentro del borde de la tela. Vamos a levantar levemente el prensatela y vamos a correr la tela hasta que lleguemos con la caída de la aguja al borde del doblez de la tela. Una vez que verifico que la caída de la aguja queda bien en el doblez de la tela, podemos presionar el pedal. Una vez que termino la costura, levanto el prensatelas y retiro la tela hacia atrás. Así es como queda la costura por el revés. Y así es como queda la costura por el derecho. Para realizar este tipo de puntada, siempre el color del hilo debe coincidir con el color de la tela para disimular de mejor manera la puntada. Costura de botones. Para realizar esta costura utilizaremos la tapa cubredientes. Para realizar la costura de botones debemos seleccionar la puntada de zigzag. Acá tenemos 3 medidas, tenemos que ver cuál de ellas 3 nos sirve. Vamos a dejarlo en el zigzag número 5 y vamos a probar. Vamos a colocar la tapa cubredientes. Estos 2 puntos que vemos acá deben coincidir con los puntos que veremos en la plancha aguja. Los hacemos coincidir con estos 2 orificios que tenemos en la plancha aguja. Introducimos
la placa cubre dientes y hacemos coincidir los puntos. Colocamos la tela, luego el botón. Vamos a levantar un poco más el prensatela para acomodar el botón. Debemos hacer coincidir la caída de la aguja con los orificios del botón. Verifico que haya bajado el prensatela en su totalidad y voy a dar las primeras puntadas solo girando el volante con la mano. Si veo que la aguja no cae en el orificio del botón, acomodo suavemente. Vuelvo a bajar la aguja solo moviendo el volante con la mano. Una vez que verifiqué que la aguja cae perfectamente en ambos orificios del botón, puedo presionar el pedal. Cosemos algunas puntadas y ya tenemos listo el botón. Levantamos el prensatelas y retiramos. Y así es como queda un botón cosido con la máquina. Y así queda por la parte de atrás. Y muy firme. Para retirar la tapa cubre dientes lo debemos hacer de esta forma. Acá tenemos un pequeño espacio que tiene la tapa. Levantamos y sale muy fácilmente. Ojal en 4 pasos. Pie para realizar ojales. Antes de instalar el pie para ojal, vamos a medir nuestro botón. En este caso, nuestro botón mide 2 centímetros de diámetro. Cada línea mide 0,5 centímetros. Contamos de arriba hacia abajo. Instalación. Soltamos el tornillo. Retiramos el prensatelas con su base. Y luego instalamos el pie para ojal. Y volvemos a apretar. Primer paso, movemos el selector al paso número 1. Colocamos la tela, bajamos el prensatelas y recuerda que debemos avanzar hasta esta marca que son los 2 centímetros que nos midió de diámetro nuestro botón. Presionamos el pedal y avanzamos. Llegamos hasta la medida. Paso número 2. Para cambiar al siguiente paso, siempre debe estar la aguja arriba. Paso número 2. Dejamos la aguja arriba y pasamos al paso número 3. Paso número 3. Dejamos la aguja arriba y por último el paso número 4. Solo damos un par de puntadas, subimos la aguja y retiramos. Para abrir el ojal adecuadamente vamos a colocar un alfiler en el extremo del ojal. Y con la ayuda de un descosedor que viene incorporado en los accesorios de tu máquina, vamos a abrir. El alfiler nos va a ayudar a que cuando estemos abriendo el ojal no nos pasemos y lo rompamos. Y el botón calza perfectamente. Para retirar el prensatelas, soltamos el tornillo
Retiramos y volvemos a instalar el prensatela normal. Cambio de aguja. Retiramos el hilo de la aguja, giramos el tornillo de sujeción de la aguja hacia nosotros para liberar la aguja y retirarla. La vida útil de una aguja es aproximadamente 8 horas de uso continuo. Después de este tiempo se recomienda hacer el cambio de aguja, ya que ella pierde su funcionalidad y su filo en la punta. Siempre utiliza agujas marca Janome u Organ. La instalación adecuada de la aguja es la siguiente. La aguja tiene dos partes. En la parte trasera es plana y en la parte delantera es redondeada. La parte plana siempre va mirando hacia atrás y la parte redondeada siempre hacia adelante. Colocamos la aguja hasta que llegue a su tope máximo y volvemos a apretar el tornillo de la aguja. Y ya tenemos listo el cambio de aguja. Limpieza y lubricación. Para realizar la limpieza y lubricación de tu máquina ocuparemos los siguientes elementos: aceite siliconado, brocha de limpieza y un pequeño paño para retirar las pelusas. Primer paso: retira el brazo libre. Abrimos la tapa cubre bobina. Retiramos la bobina de esta forma, levantando el seguro y retiramos. Soltaremos los seguros. Retiramos la tapa carril y luego la lanzadera. Para realizar mejor estas maniobras, inclina levemente la máquina hacia atrás. Realizamos la limpieza interior. Y retiramos todo el exceso de pelusas e hilos que puedan haber. Colocamos 2 gotas de lubricante. Giramos el volante para que el lubricante escurra. Con un paño limpiamos la lanzadera. Luego la tapa carril. Al paño le colocaremos 2 gotas de lubricante. Le pasaremos a la lanzadera. Esto nos ayudará a una mejor limpieza. Para colocar nuevamente las piezas vamos a inclinar levemente la máquina hacia atrás. Primero colocamos la lanzadera. Después la tapa carril, que debe quedar posicionada de esta forma, haciendo coincidir el punto con la ranura. Cerramos los broches de seguridad y colocamos la bobina. Cerramos la tapa cubre bobina y colocamos el brazo libre. Otro punto de lubricación importante es la barra aguja. La vamos a bajar. Con un paño vamos a limpiar el exceso de pelusas que puedan haber. También te puedes ayudar con un cepillo para pelusas y con el lubricante vamos a colocar 2 gotitas como máximo y vamos a mover el volante para que el lubricante lubrique toda la barra.
Realiza la limpieza y lubricación periódicamente de tu máquina para que se mantenga en óptimas condiciones. Y este fue el curso de uso y manejo máquina 1000A. Janome, fabricante de máquinas de coser desde 1921.